Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Mi nombre es César Soto. Estoy muy feliz de estar de regreso este domingo 13 de abril del 2025. La semana pasada, ¿qué tengo una pelusa por aquí parece? La semana pasada estuvimos en nuestro encuentro de fines de serie. Tuvimos nuestra Eucaristía cuando nos juntamos ahí en línea. Y debo decir que siempre es una oportunidad maravillosa para reconectar con aquellas y aquellos con los que tenemos una relación a la distancia que se basa básicamente en dos cosas: mensajes y memes. Porque hay que decirlo, en Amor Original los memes son nuestro segundo idioma, son una institución. De hecho existe el MEM, el martes de memes. Bueno, ya se imaginarán de qué se trata. Así que es muy lindo reunirnos, vernos el rostro, conversar, cantar, orar los unos por los otros, participar de la mesa de Jesús. Bueno, estamos en Cuaresma y a puertas de iniciar lo que en la tradición cristiana se conoce como Semana Santa o Pascua. El otro día conversábamos con Jason Morris de Austin sobre el inmenso desafío que nos significa repasar año tras año las historias bíblicas que tienen que ver con esta celebración. Cuestión que se hace particularmente más complicada cuando consideramos que los sermones que compartimos por este medio siguen vivos en la red, están ahí. Y eso demanda entonces más creatividad comunicativa por parte nuestra. Por lo mismo, juntamente con compartirles el sermón de hoy, vayan a la descripción. Estoy adjuntando links en la descripción en donde que pueden ser muy interesantes para ustedes. Son registros de años anteriores en relación a estas fechas y hay cosas muy buenas también. Hay una playlist, de hecho, de un recorrido diario de la última semana de Jesús que grabé hace varios años atrás. Hay una playlist de los domingos de resurrección. Hay otros materiales ahí. Vayan a darse una vuelta. Es más, hay un link a un sermón en donde hablo específicamente de María Magdalena. Estoy como agitado. Bueno, María Magdalena y su rol en el Evangelio. Y me permití incluir ese link porque a algunas personas en Amor Original, y perdónenme, personas de Amor Original, algunas personas de Amor Original les conté que este domingo yo tenía la intención de hablar sobre María Magdalena. Pero mira, me puse a escarbar sobre el tema. Siempre hago una investigación y me puse a escarbar por terrenos que despertaron otras líneas investigativas y entonces me puse en modo investigador más que en modo pastor y decidí mejor dejarlo para después. Pero el sermón que compartí hace algunos ayeres y que está el link ahí también hay elementos que son muy interesantes. Yo sé que quienes estaban esperando este sermón con esta temática y no vieron el anterior, yo creo que van a disfrutar mucho ese que les estoy compartiendo. Hoy quiero hablarles de un personaje no tan explorado en estas reflexiones de Semana Santa. No digo que no sea explorado, simplemente no es tanto. Es un personaje complejo de abordar porque no tenemos mucha información sobre su vida. Aparece en la vida de Jesús o en el Evangelio, aparece de forma muy fugaz y deja detrás de sí una estela de preguntas sin responder. Muchas de esas preguntas han sido adornadas con tradiciones folclóricas que buscan darle un cierre más placentero a esa historia, también alguna que otra película, pero son tradiciones folclóricas, no más que eso. ¿Que tienen una buena intención? Claro que sí, pero es solamente eso. A la entrega de hoy le he titulado Barrabás, la crítica que no alcanzamos a ver. Algunas consideraciones históricas a tomar en cuenta cada vez que nos acercamos al texto de los Evangelios. Y son recordatorios porque creo que las he dicho varias veces. Por favor, y acá sí les voy a pedir que me sigan con atención, con especial atención, durante los siguientes 3 minutos. Va a ser importante para entender algunas cosas que luego va a tomar sentido todo lo que les voy a decir. Bueno, usualmente la consideración más importante es la que tiene que ver con los contextos culturales e históricos. Las cuestiones descritas en los evangelios están embebidas de la cultura del momento histórico que describen. Por ejemplo, cuando leemos en Juan capítulo 5 la historia del paralítico que es sanado por Jesús en el estanque de Betesda, ¿se acuerdan de esa historia? Alguien
que luego copió el texto del Evangelio, un escriba, un copista, sintió que no era claro el motivo del por qué había tantos enfermos alrededor del estanque. Entonces, agrega un versículo, lo que en nuestras Biblias es el verso 4, en donde explica que de tanto en tanto venía un ángel, agitaba el agua, el primero que se lanzaba en el estanque era sano. El mundo académico de la Biblia, incluso tus traducciones, están hace mucho tiempo de acuerdo de que ese verso no hacía parte del texto original. A pesar de eso, ese pedacito es de tremenda ayuda porque nos permite darle un vistazo a la creencia popular de ese momento y sirve para explicar parte del conflicto narrado en la historia. Ese es un trocito de contexto histórico y cultural que está amarrado a los eventos que se cuentan, a estos elementos, a este evento, perdón. Pero hay otro contexto histórico y cultural que influencia también los relatos del Evangelio. Y este es el contexto histórico, ya no de los eventos que narran, sino el contexto histórico de los escritores de los Evangelios. ¿Ok? Y esto se nota cuando vamos leyendo las historias de la Biblia y vamos comparándolas entre sí. Y nos percatamos de que hay diferencias en la narración, incluso diferencias en la cronología de las historias. Y entonces nos damos cuenta de que cada evangelista escribió para un tipo de comunidad específico. Y eso explica algunas contradicciones que leemos. ¿Vamos bien hasta ahí? Creo que sí, porque nada nuevo he dicho que no haya dicho antes en Amor Original. Bueno, aquí, atención. Hay un evento que es importante porque marca profundamente la visión de los evangelistas. Es decir, marca la visión de este contexto, del contexto de quienes van a escribir. No de lo narrado en el pasado, sino lo que está ocurriendo con el escritor o quienes escriben. Este es el segundo contexto del que les hablé. Este evento es la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Unos años antes, por ahí por el 66, se inicia una revuelta en Jerusalén que busca sacudirse el yugo de Roma. El pueblo ha escogido el camino de las armas para poder librarse de la opresión. En el año 70, la ciudad de Jerusalén es sitiada por 5 meses, más o menos, y luego es destruida. Hay historias de terror al respecto de eso. Las últimas facciones rebeldes caen en la fortaleza de Masada 3 años después. Los evangelios se comienzan a escribir con posterioridad a este evento. Al menos ese es el consenso académico y es un consenso con el que estoy totalmente de acuerdo. Esta revuelta en búsqueda de libertad, en búsqueda de salvación, esta tragedia es parte del telón de fondo cuando vamos a los evangelios. Ahora volvamos a Barrabás, ¿ok? Algo que encuentro una curiosidad, y no sé si tú lo has notado, es que hay solo un puñado de eventos en los evangelios que se repiten en cada uno de los evangelios. Hay historias que no aparecen en uno solo y ninguno más. Pero hay un puñado, menos de 10 personajes e historias asociadas personajes asociados a esas historias, porque hay muchos personajes que se repiten, pero con la misma historia, solamente unos 10 eventos que se repiten en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, la alimentación de los 5.000 está en los 4 evangelios, pero las narrativas del nacimiento de Jesús están en solo 2, y en esas 2 hay discrepancias. Cuestión interesante, lo hablamos el año pasado cuando en el tiempo de Navidad. Es poco común ver que en los 4 evangelios se mencione algo o a alguien de manera consistente, se mencione de la misma forma. Y cuando se hace eso nos arroja una pista de que el evento o el personaje en el evento tienen una importancia teológica transversal. Y el caso de Barrabás es uno de esos casos extraños que se repite en los 4 evangelios. El cuadro que se nos pinta de este hombre es que se trata de alguien que ante los ojos de Roma es un bandido, es un enemigo del imperio. Marcos y Lucas dicen que había cometido homicidio en una insurrección. Mateo dice que se trataba de un preso famoso
Y Juan dice que era lo que nuestras Biblias han traducido como un bandido, pero que en el contexto de la narración, esa palabra que se traduce bandido, que es la palabra griega lestes, en ese contexto sería más precisa traducirla como un insurgente. Algunos han pensado que Barrabás es un celote. Y es muy posible que así haya sido. O que esa sea la idea de los escritores al describir a Barrabás. Y acá es donde el tema se empieza a complicar. Los evangelios mencionan que existía una costumbre en el tiempo de la Pascua judía, liberar a un preso. En el caso de los evangelios se habla de que se va a liberar por aclamación popular. Y acá comienzo a tener algunos problemas. El primero de ellos es que el texto de los evangelios muestra que esta era una costumbre. Así se menciona, es una costumbre. Es decir, si hablamos estrictamente de lo que es una costumbre, tenemos que hablar de algo que goza de periodicidad y popularidad. En este caso, era anual en el tiempo de la Pascua. Entonces, y habría sido conocida por el pueblo. Y ahí están las dos cosas, periodicidad y popularidad. Frente a eso, entonces uno debiera, como investigador, preguntarse, ¿existen evidencias fuera de los evangelios que confirmen esta costumbre? ¿La registraron historiadores judíos o romanos? Si es una costumbre, en una fecha tan importante, es de esperar que así haya sido. Y precisamente ese es el problema. No tenemos registros extrabíblicos que den cuenta de esa costumbre. No la registran los historiadores romanos y no la registra el historiador judío Flavio Josefo. Y alguien pudiera decir, oye, pero si la registran los 4 evangelios, si son 4 fuentes. Ok, es un punto interesante. El problema es que en los evangelios se puede observar una dependencia de fuentes. En este caso está demostrado que Mateo y Lucas usan a Marcos como fuente principal a la hora de armar sus narraciones. El caso es distinto a lo mejor para Juan, pero al ser el último de los evangelios es evidente que los que escriben el evangelio de Juan conocen el material de los evangelios que le han precedido. Entonces, resulta muy problemático que frente a algo que se muestra como una costumbre del pueblo y una concesión del imperio, las fuentes históricas de lado y lado, judías y romanas, guarden absoluto silencio. ¿Ok? Ese es un problema. El otro problema que se observa es que Roma, el imperio romano, los representantes del imperio, son inmisericordes con los enemigos del imperio. Un insurgente acusado de homicidio en una revuelta, como lo muestran los evangelios respecto de Barrabás, no es bajo ninguna consideración un candidato para ser liberado. Absolutamente no. Roma hizo ejecuciones, crucifixiones masivas de rebeldes, por mucho menos con el fin de disuadir futuros levantamientos. Pensar que dejaría abierta la puerta para que uno de esos rebeldes saliera en libertad es simplemente absurdo. Todo eso sin considerar que los registros históricos de judíos como Filón de Alejandría, como Flavio Josefo y del historiador romano Tácito nos presentan una imagen de Pilato brutal, de un hombre que no tenía consideraciones a la hora de matar a aquellos que consideraba como una amenaza. Un personero de Roma que no dudó en usar, por ejemplo, el dinero del templo para construir un acueducto y que cuando el pueblo reclamó, rechazó esto, no dudó en reprimirlo con gran violencia. Muchos murieron en esa otra revuelta. Tal vez me estés escuchando y pensando, ¿a dónde quieres llevarnos, César, este domingo? No los voy a engañar ni pretendo llevarlos a ninguna parte extraña. Voy al grano. Y así como lo he dicho muchas veces en el pasado, ojo, no necesitas estar de acuerdo con la propuesta que voy a compartirte, pero te pido de todo corazón que la escuches y que consideres los argumentos y que los analices. Podemos conversar después ahí en la casilla de comentarios. Creo que el caso de Barrabás es un caso que tiene mucho más sentido abordarlo desde lo teológico que desde lo histórico.
Creo que toda la narración del incidente con Barrabás se trata de una realidad literaria que sirve para comunicar un mensaje. Específicamente sirve para comunicar una denuncia. Déjame hacer un resumen. Los 4 evangelios registran el hecho, cuestión singular, que denota una importancia teológica más que histórica. Número 2. No existe registro en fuentes judías distintas al Nuevo Testamento o fuentes romanas que den cuenta de una costumbre de liberar a un preso durante la Pascua. Mucho menos uno con los antecedentes que los evangelios le atribuyen a Barrabás. Y número 3. La imagen que se pinta de Pilato en los evangelios, este Pilato timorato, indeciso, dista mucho de los registros romanos y judíos que lo muestran como un tipo sanguinario, que no tomaría en cuenta al sistema sacerdotal o al pueblo a la hora de tomar la decisión de matar a una persona. Nadie le habría tenido que rogar o justificar para que ejecutaran a Jesús. Con los cargos que se le ofrecen, con la más mínima acusación de parte de los líderes de Jerusalén, eso habría sido suficiente. Suficiente. Pero hay un elemento más que es preciso considerar. El nombre Barrabás es un nombre arameo. Puede separarse en 2 palabras. Baj o Bar, que significa hijo, y Abba, que significa padre. Bar-Abba o Barrabás significaría en arameo, podría significar hijo del padre. Algunos han visto que en esta referencia, una suerte de contraste con Jesús, al que se le señala de manera frecuente como el Hijo de Dios, Dios al que Jesús también llamó Abba, también llamó Padre. Okay. Esa conexión es posible. No es definitiva, pero es posible. Pero hay algo más. Hay algo más. Tenemos manuscritos de Mateo capítulo 27, versos 16 y 17, en donde el nombre Barrabás no figura solo, sino con un nombre compuesto. Jesús Barrabás. En la mayoría de las traducciones se ha omitido el Jesús, probablemente para evitar confusión, o siguiendo una temprana tradición que consideraba ofensivo que a este bandido también se le llamara Jesús, se llamara también como el Salvador. Mira, leamos 2 de las versiones en las que es posible leerlo de esa manera. La versión Dios habla hoy dice: había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás, y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó: ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús que llaman el Mesías? Interesante. La otra es la versión La Palabra Hispanoamérica, que dice, y voy a leer solamente el verso 16, se repite el mismo fenómeno en el verso 17. Tenía en aquel momento un preso famoso llamado Jesús Barrabás. E incluso, aquí va un bonus track, la NTV dice: ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Ok, ahí no dice Jesús Barrabás, pero al pie de página incluye una nota que dice, algunos manuscritos dicen Jesús Barrabás, y también en el 27:17. Con este último antecedente resulta evidente que acá hay una carga simbólica. Nos encontramos con una narración en la que hay una denuncia hacia un pueblo que, cuando pudo elegir entre Jesús Barrabás y Jesús el Cristo, eligió a Barrabás, que cuando pudo elegir a uno que traía un mensaje de paz, a uno que dijo que su reino no era de este mundo, eligió a quien proponía el camino de la violencia y la insurrección. Los evangelistas están intentando comunicar que el haber rechazado a Jesús no fue un simple acto de rechazo religioso, de discrepancia teológica. Era el rechazo de un proyecto de sociedad, de un proyecto de nación, un proyecto al que el Evangelio le llama reino de los cielos. Y este rechazo se vería reflejado en la historia. Recuerdan que les hablé de la insurrección del 66, que terminó con la destrucción del templo en el 70 y la masacre en Masada en el 73. Bueno, Marcos, el primero de los evangelios en ser escrito, ese evangelio es escrito en la década del 70.
y es el primero en mencionar la historia de Barrabás, un insurgente que se levantó contra Roma de la misma forma en que miles lo hicieron en esta guerra contra Roma. El pueblo eligiendo una vez más el camino de la violencia, un camino que les llevaría a la dispersión. Y quiero hacer un paréntesis. Mira, yo no estoy acá para criticar a los pueblos que de tanto sentir la opresión, que de tanto sentir el yugo que les agacha la cabeza, deciden un día alzarse en armas y luchar contra sus opresores. Jamás podría juzgarles, porque me asiste un mínimo de empatía y porque la mayoría de nuestros pueblos latinoamericanos se constituyeron en naciones de esa forma. Pero lo que leemos en esta historia es una crítica velada, dirigida a un pueblo que había rechazado a Jesús y su mensaje. Y quiero insistir también en esto. Lo dije antes, bien podrías rechazar toda esta explicación. Estás en tu derecho. Pero creo que la evidencia es lo suficientemente sólida como para considerar que esta es una narración evento de crítica social y teológica, y no simplemente un relato que nos presenta problemas cuando lo leemos haciendo los contrastes que hicimos hace un rato con los historiadores, con la costumbre, y nos da problemas. Es mucho más que eso. Y cuando nos damos cuenta, entonces el relato emerge con más fuerza. Por otra parte, creo de todo corazón que esta crítica también nos alcanza a nosotros como Iglesia de Cristo. Porque hasta el día de hoy, incluso en nombre del Evangelio, perpetuamos propuestas violentas sobre nuestro prójimo. Propuestas que van en contra del mensaje reconciliador de Jesús. Nuestros sistemas religiosos observan con satisfacción cuando se ataca ideológicamente a mujeres, minorías sexuales, minorías étnicas, y se hace todo a todo pulmón, gritando versos de la Biblia. ¿Acaso no es eso violencia? Y honestamente, quiero decirles que estoy cada vez más cansado de la gente que piensa que esta propuesta, la propuesta que se predica desde espacios como Amor Original, estoy cansado de que piensen de que es una propuesta hippie de amor y paz, que solo busca no ofender a nadie. No, no es así. La propuesta de un reino que se abre paso a través del amor, del respeto por quienes son diferentes a nosotros en todo, en convicciones religiosas, políticas, sexuales, etc. Esa propuesta es tremendamente ofensiva en un ecosistema en el que lo único que se busca es imponer superioridad sobre los demás. Porque eso es precisamente lo que hemos hecho con el cristianismo. Hemos proclamado al cristianismo como la mejor de las religiones. Nos hemos especializado en quemar los puentes de diálogo interreligiosos. Y deja tú lo interreligioso. Nos hemos transformado en expertos en destruir a otros cristianos que no piensan como nosotros. No nos tiemblan los dedos, no nos tiembla la boca para comentar, para hablar al punto de demeritar a esos otros cristianos y decirles a ellos, a ellas, que no son realmente cristianos, que no conocen a Dios. Porque admitámoslo, nos gusta que la gente conozca nuestra historia antes de emitir una opinión apresurada. Pero si los que tenemos que emitir la opinión somos nosotros, entonces no hay tiempo que perder. Tenemos que bombardearles la cabeza con frases odiosas para que luego tengamos la hidalguía de justificarnos diciendo que lo hacemos porque les amamos. Lo que demuestra claramente que no tenemos idea de lo que es amar al prójimo. Hemos leído que Jesús en la última cena le lava los pies a sus discípulos y que luego les enseña diciendo que los gobernantes de las naciones ejercen poder, señorío, de manera déspota sobre las naciones que gobiernan. Y también hemos leído que Jesús les dice que entre ellos no será así, sino que la manera en que el reino de los cielos avance es sirviendo a los demás. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos construido jerarquías en cada centímetro cuadrado que hemos tenido disponible y hemos ejercido poder sobre aquellos que sentimos dominados. Y con el creciente avance de los nacionalismos cristianos,
Hemos llevado esa caricatura del Evangelio a la arena política, en donde es celebrada por millones que quieren estar estableciendo el reino de Dios. Hoy seguimos eligiendo, vez tras vez, a Jesús Barrabás, el homicida, el guerrillero, el que levanta el furor de las masas, y dejamos morir a Jesús, el Cristo. Y no solamente lo hacemos en estas esferas políticas, no solamente lo hacemos en las esferas religiosas, también lo hacemos en la esfera personal. ¿Cómo nos va ahí a nosotros? ¿Somos aquellos que quieren conciliar? ¿Somos aquellos que quieren reventarle la cabeza a alguien? ¿Cómo nos va en nuestras relaciones familiares? ¿En nuestras relaciones sociales? Tal vez sea tiempo de que nos sentemos a pensar de que esta disyuntiva de cómo es que vamos a actuar en uno u otro caso ya fue presentada en el texto. Está ahí. Jesús Barrabás y Jesús el Cristo. ¿Qué vamos a elegir nosotros? Te doy muchas gracias por sentarte a escuchar este mensaje. Yo te invito a que tú le des unas vueltas en tu cabeza. Mira, yo no puedo juzgar lo que tú decidas en tu forma de actuar en la vida. No te conozco lo suficiente, no puedo hacerlo. No puedo decirte que lo que hiciste estuvo mal sin a lo mejor sentarme a conversar contigo horas y horas para poder entender. Pero tú te conoces a ti mismo, tú te conoces a ti misma, tú puedes hacer esa evaluación. ¿A quién estás eligiendo? Esa es una respuesta que solamente tú puedes dar. Gracias por escuchar este mensaje. Yo te quiero invitar a que lo compartas con otra gente. Tal vez hay personas que necesitan escuchar este mensaje. Tal vez nosotros, tal vez yo, necesite también reescucharlo. Te mando un fuerte abrazo. Espero que esta semana sea una buena semana y preocupémonos de ser una buena noticia para alguien hoy y mañana y los días que vendrán. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Bye.